porque no todos los médicos, y mejor dicho, no todas las mallas curriculares tenemos un fuerte en lo que es la investigación, en la lectura crítica, y es muy necesario porque es una competencia que creo que debe ser innata a todo médico, ¿no? A ver, voy a compartir mi pantalla, me permiten. Bueno, antes de comenzar, quería mencionarles de que, si bien es cierto, la lectura crítica es un tema que creo que todos nos tenemos que capacitar. Hay cursos también de lectura crítica. Yo lo que voy a mencionar a continuación, y eso no es un conflicto de interés ni nada, pero es que mencionarles de que esto es una previa, como esto es un ABC, como que lo básico de lo básico de lectura crítica, ¿no? Si es que ustedes quieren ahondar un poquito más, excelente. Por su parte, yo también prácticamente recién estos últimos años que he terminado la carrera y durante mi internado también he estado practicando un poco lo que es la lectura crítica. No es que sea la más experta, que sepa un montón de lectura crítica, súper investigadora. Yo en lo humilde que les puedo mencionar, tengo dos artículos publicados, uno de ellos mi tesis y el otro es un artículo que publicamos con un grupo de, de chicos cuando estaba llevando fisiología, recuerdo. Quizás les comentaría al final con un mensajito de que nunca se rindan, la verdad, porque yo sinceramente tenía este artículo, yo no le tenía mucha fe, no pensé que ya se iba a publicar, pero el año pasado me sorprendió con su publicación. Así que teniendo en cuenta ello, voy a compartir lo que yo sé. Creo que es importante compartir lo que uno sabe para poder aprender también de ello y siempre si ustedes tienen alguna duda, si se quieren comentar algo, también siéntanse libres de decirlo porque aquí todos estamos para aprender en realidad. Así que voy a compartir mi pantalla. Es bastante práctico, va a ser corto quizás también. Espero que podamos aprender algo más esta noche. Me avisan si es que se puede compartir, si es que se puede ver, si es que sigo hablando. Hace mucho tiempo no utilizo Microsoft Teams. ¿Se ve mi pantalla? Ya, excelente, listo, muchas gracias. Bien, ay, pero antes de comenzar, bueno, ya hemos comenzado, pero quería decir de que estar en Microsoft Teams me recuerda justo cuando Renzo leía un poquito de mi CV, ahí habrán visto que hice un voluntariado en el hospital, Littleton Apprentice Hospital, ¿no? Que está ahí en Estados Unidos, y me recuerda que cuando me conecté a mi entrevista fue por Microsoft Teams, así que, bueno, me trae buenos recuerdos. Bien, vamos a comenzar, chicos. Lectura crítica y selección de contenido. Algo bien, como les dije, el ABC, lo que creo que todos deberíamos de saber. Primero, para poder comenzar y para poder entender un poquito más, creo que es importante hacer un ejercicio mental, ¿no? Y este es un pequeño casito, ¿no? Que nos menciona de un médico general, ¿no? Como yo, quizás, que egresé, ¿no? Recién, hace poco, y de repente, ¿no? Este médico leyó en redes sociales y en una revista popular de salud que la hidroxicloroquina era efectiva contra la COVID-19, ¿no? Si recordamos la pandemia, había muchos medicamentos de que se estaban indicando, dentro de ellos incrementó incluso la resistencia de antibióticos, la resistencia microbiana, porque habían médicos que estaban recetando antibióticos para un virus, ¿no? Entonces, de esta manera también a la par también estaba la hidroxicloroquina, ¿no? Y aquí mencionaban de que era efectiva contra la COVID-19 sin aplicar lectura crítica a este médico, ¿no? Ni revisar los estudios con rigurosidad y empezó a recetarla a pacientes infectados en etapa temprana. Semanas después, se publicaron estudios bien diseñados, ¿no? Como el de Recovery Trial, entre otros, que son de alto impacto, que demostraron que la hidroxicloroquina no solo era ineficaz, sino que aumentaba el riesgo de arritmias, entonces le estaba causando daño. Y uno de nuestros principios como médicos, no sé si aquí todos son médicos o estudiantes de medicina o bueno, o profesionales de la salud afines, uno de los principios que tenemos y juramentamos es no hacer nada daño, ¿no? Prima no chere, ¿no? Que es no hacer daño al paciente. Entonces, de esta manera, este médico estaba generando un daño, ¿no? Que eran las arritmias. Y uno de los pacientes, incluso tratados, desarrolló una taquicardia ventricular y tuvo que ser hospitalizado, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿no? Es, ¿qué se hizo mal? Y aquí no puede estar más claro que el agua porque lo resalté ahí, ¿no? En negrita, que es que este médico no buscó una fuente científica, no buscó una revista
de alto impacto, no busco a lo mejor una mejor evidencia, ¿no? Nosotros tenemos que también basar nuestras acciones en medicina basada en la evidencia, sino lo leyó simplemente de las redes sociales, ¿no? A lo mejor lo leyó en Facebook, en Twitter, en Instagram, y creo que esta ponencia también va de importancia y va de la mano con que ahora, ustedes habrán visto, ¿no? Las redes sociales estamos bombardeados con mucha información. Ahora las personas que jamás en su vida han tocado un libro de medicina están saliendo a hablar en TikTok, en Instagram, en Facebook, acerca de medicamentos, están recetando, y ustedes habrán visto que este tipo de personas tienen un montón de vistas, un montón de likes, un montón de el engage, ¿no? Se hacen virales incluso, ¿no? En las redes sociales, pero cuando un médico sale a hablar a veces como que no tiene mucha visibilidad, ¿no? Entonces, creo que aquí también es un punto para que sepamos de que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y sobre todo para personas que no saben, ¿no? Que no saben eso y hay que tener mucho cuidado y eso también nos hace tener la responsabilidad de informarnos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo mal acá? Pues no informarse de una manera correcta, no tener una lectura crítica, ¿no? Y recetar algo que simplemente lo vio por ahí. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la lectura crítica, no? La lectura crítica va a ser en sí es un proceso ordenado, estructural, donde se encarga de analizar de una manera sistemática, de una manera ordenada, diría yo. Cómo poder leer de manera ordenada un artículo científico para valorar tres cositas. Y eso es en lo que se engloba la ponencia o la charla de esta noche, que es, hay que valorar tres cosas en un artículo científico. Uno, si es válido, o sea, que tenga buena metodología. Dos, si tiene resultados claros y relevantes. Y tres, si podemos aplicarlo al contexto clínico, o sea, si aplica para mi paciente. Y vamos a desglosar un poquito estos tres puntitos. Entonces, la lectura crítica, en resumen, va a ser la manera ordenada de poder leer un artículo científico valorando esos tres puntos. ¿Por qué es importante, no? Si es que no sabemos la importancia de algo, creo que a veces no lo hacemos, ¿no? O no nos motivamos para estudiarlo. Y aquí encontré esto, que mencionaban de que la medicina, bueno, esto es un hecho, ¿no? Que todos los días se está creando, se está estudiando nuevos fármacos, se está creando nuevas curas para enfermedades, porque la medicina es cambiante, ¿no? Puede cambiar constantemente. Por eso es que también nosotros no siempre no globalizamos y no decimos, ok, para todos los pacientes le va a ir de la misma manera un fármaco, ¿no? Porque todos los pacientes también actúan diferente, los fármacos también pueden actuar de manera distinta. Entonces, al saber esto, ¿no? Que la medicina cambia constantemente, y hay mucha información, ¿no? Saber de que no toda esta información es válida o es útil o es aplicable. Por eso es que la lectura crítica nos va a permitir identificar si es que un estudio, esto es importante, esto es high yield, como se diría, o sea, un punto clave, de que hay estudios que están bien diseñados y otros que tienen sesgos. Sesgos van a ser básicamente lo que va a confundir a que yo pienso que mi resultado es bueno, pero al final no lo es realmente, ¿no? Está sesgándome, ¿no? Y evitar errores clínicos por confiar en información mal interpretada y tomar decisiones basadas en evidencia sólida y no en modas, ¿no? Modas, redes sociales, pseudociencia, ¿no? Y ahorrar recursos y proteger la salud del paciente, que es lo que todos queremos. Entonces aquí vamos a hacer un recordaris, un recordemos. Yo sé que aquí algunos a lo mejor saben más investigación que yo, pero vamos a recordar todos juntos que lo primero que nos tenemos que preguntar para poder dividir y tener un cuadro mental sobre investigación es saber si el estudio es experimental o no, ¿no? Y para ello nos hacemos la pregunta, ¿no? Si es que el investigador está manipulando, ¿no? Está manipulando el objeto de estudio, ¿no? La variable, pues si es que lo está haciendo, está manipulando a la población que se está estudiando, es un estudio experimental, simplemente. Y si no lo está haciendo, es un estudio observacional. Y si es que es un estudio experimental, por ejemplo, nos preguntamos, ok, se realizó este estudio de manera aleatoria, fue de manera random, ¿no? Como lo dicen. Si es que fue sí, pues fue un estudio randomizado, ¿no? Aleatorio, o si es que no lo fue también, un estudio no randomizado, no aleatorio, ¿no? Por otro lado, también en el lado de los estudios observacionales, donde no se manipula a la población,
nos preguntamos si es que se comparó los grupos, si es que hubo una comparación, son los estudios analíticos. Y si es que no se comparó, es un estudio simplemente descriptivo porque estamos, por ejemplo, vemos de que hay anemia en los niños de 2 a 5 años, ¿no? Entonces, en el centro de salud tal. Entonces, solo estamos describiendo cuántos pacientes tienen anemia, es un estudio descriptivo. Un estudio analítico compara, por ejemplo, eh, factores asociados a obesidad en adolescentes y vamos comparando, ¿no? O cuál es la diferencia entre dos puntos, ¿no? Entre dos enfermedades, cuál es la asociación entre una variable y otra, ¿no? Y aquí también se dividen en cuál es la dirección, ¿no? Es un estudio de cohorte, estudio de casos de controles o un estudio transversal también, ¿no? Entonces también vamos recordando la pirámide. La pirámide a la base vamos viendo de menos a más, ¿no? De menos a más las editoriales, ¿no? Las revistas, ¿no? La opinión de expertos, los estudios transversales también, los estudios de casos y control, vamos subiendo estudios de cohortes, ensayos aleatorios controlados y a la cabeza está metaanálisis. Ahí por ahí que ya he soltado alguna de las preguntas que vienen en el test, ¿no? O sea, a la cabeza, la mayor fuente de confiabilidad de los estudios va a ser un metaanálisis o informes sistemáticos, ¿no? Los análisis sistemáticos. Continuamos entonces. También se puede dividir esto por los diseños de estudios según la revista, ¿no? Ustedes habrán visto cuando entran a alguna revista, me imagino la revista de obstetricia, la revista de medicina peruana, de medicina interna, la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma también, que es muy buena revista por si acaso. Aquí vemos que hay artículos originales, también hay reportes de casos. Los reportes de casos van a ser cuando hay un caso clínico muy interesante, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Que es un poco común, entonces hacen este caso clínico, ¿no? El reporte de caso. Luego las notas técnicas también, cuando aquí básicamente se menciona sobre algún procedimiento, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, un procedimiento que se ha realizado, una terapéutica, algo bien conciso, ¿no? Imágenes clínicas, también esto es más común ahora en la actualidad, donde las revistas de alto impacto, una de ellas es New England, la New England Journal, si no me equivoco es el nombre así. Esta, por ejemplo, ustedes pueden poner ahí solo el tema de las imágenes. Hay una opción para buscar imágenes y la enfermedad. Entonces ahí encuentran imágenes clínicas también, donde ustedes pueden subir netamente fotos. También están las revisiones narrativas, los comentarios editoriales y las cartas al editor, ¿no? Cuando ustedes les hacen un comentario, ven un artículo de revista y ustedes quieren hacer un comentario con respecto a lo mejor en comparación de su población de ustedes, en comparación a su país, ¿no? Etcétera. Entonces, solo voy a mencionar aquí brevemente, no voy a hablar de todos los estudios porque a lo mejor hay otras charlas que hablan, pero yo voy a mencionar solo a los ensayos clínicos y a los metaanálisis, ¿no? Que están a la cabeza y sobre todo la lectura crítica cuando eh, busquemos ese tipo de artículos enfocándonos en una lectura crítica, sobre todo hay que priorizar estos, ¿no? Que son los ensayos clínicos y los metaanálisis. Los ensayos clínicos acá van a tener múltiples enfoques. Básicamente acá hay una muestra, ¿no? Aquí tenemos nuestra muestra, tenemos un grupo control y un grupo de intervención, ¿no? Entonces luego vemos que hay múltiples enfoques, ¿no? Hay enfoques de la enfermedad. Aquí nos permite tener enfoques de la enfermedad, enfoques de tratamiento, porque aquí estamos ensayando, ¿no? Estamos evaluando, experimentando, entonces vamos a experimentar cómo nos va con un tratamiento. También aquí permite hacer la aleatorización. La aleatorización básicamente es para que el que está realizando el estudio no sabe, por ejemplo, que a quién le está llegando el medicamento, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Soy una investigadora, quiero hacer un estudio de un tipo de quimioterapia para pacientes neoplásicos, ¿no? Pacientes que tienen cáncer. Entonces, yo no voy a seleccionar claramente, ok, mi grupo, tengo dos grupos, ¿no? Grupo A, grupo B. No voy a seleccionar el medicamento a qué paciente le estoy dando el grupo A qué paciente estoy dando el grupo B. Es algo aleatorio, ¿no? Eso también es un principio de esos ensayos clínicos. Bueno, también van a ser planeados bajo una rigurosa normativa, tanto estructural como ética. Claramente aquí la ética siempre va adelante. La ética es que poder conservar también los deseos que tiene el paciente, no siempre priorizar
lo que ellos priman, lo que su decisión, ¿no? Las ventajas definen de forma contundente los efectos terapéuticos, bien implementados, son muy buenos para las conductas clínicas, para hacer guías clínicas también. Y las desventajas es que se reconocen como los estudios que son más difíciles, más complejos, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que está realizando un trabajo de investigación y él está haciendo un estudio experimental y en verdad está complicándose mucho, está trabajando arduo, no complicándose, está trabajando arduo, pero le está costando, pero al final ese estudio va a pesar mucho, ¿no? Esos estudios pesan más. Y el costo también suele ser muy alto, ¿no? Porque obviamente vamos a manipular, aquí tiene que ver ya medicamentos, ver también qué le vamos a entregar a los pacientes y todo ello, ¿no? No es fácil de replicar también y necesitan estar registrados. Por otro lado, tenemos los metaanálisis, ¿no? Que básicamente, o revisiones sistemáticas, también más conocido y más amigablemente conocido como revisiones sistemáticas también, son análisis exhaustivos, o sea, ustedes buscan totalmente todos los artículos relacionados a ictericia neonatal, por ejemplo, ¿no? Es un análisis exhaustivo, sistemático de la evidencia relevante, no heterogénea y seleccionada de manera cuidadosa, ¿no? Aquí algunos pasos van a ser que ustedes tienen que planificar, ¿no? De acuerdo a la pregunta Pico, que ya vamos a observar después, hacer una estrategia de búsqueda también, seleccionar también el estudio y la calidad de cómo vamos a evaluar, ver también hacer una extracción de la data, o sea, cuáles son los datos que estamos obteniendo, cuáles son los artículos que estoy recolectando y hacemos el análisis, ¿no? Cuáles básicamente tienen mayor énfasis o pesan más que otros. También que haya una heterogeneidad estadística. Luego también que haya una publicación y que también haya algunos métodos alternativos para la estadística, ¿no? Y acá hay unas herramientas básicas que en lo personal no las había conocido mucho antes, pero para esto he podido informarme un poco más, de que son páginas, son plataformas que ustedes pueden ingresar y aquí, si es que quieren ahondar más en el tema, poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, el CASPE. Aquí ustedes van a encontrar preguntas simples y básicamente una guía de cómo revisar artículos de manera crítica, ¿no? De manera adecuada según la medicina basada en la evidencia. Great también es otra plataforma que ustedes pueden buscar ahí nomás, Great. Y bueno, sobre todo si es que no les sale CASPE tal cual, pueden poner detrás de CASPE Research o Great Research también. Evalúa esta la calidad de la evidencia también. Prisma también va, en el caso de revisiones sistemáticas, te revisa si tu revisión está bien hecha o no y te da también tips y consejos. Y aquí otra pregunta, ¿no? Que también se me había encargado dentro del título, es cómo seleccionamos un buen contenido médico, ¿no? ¿Dónde leer contenido confiable? Y hay buscadores, ¿no? Hay buscadores, fuentes donde podemos encontrar artículos que son PubMed. De preferencia, obviamente, nosotros como profesionales de la salud no vamos a buscar en Google, ¿no? Vamos a buscar en esos buscadores grandes bibliográficos, que es como PubMed, está también la librería de Cochrane, está Clinical Key, está UpToDate también, y revistas con revisión por pares, ¿no? Hay como les recomendaba, hay revistas muy buenas en el Perú, dentro de ellas está la de medicina interna, está también la revista de la Facultad de Medicina es muy buena también, les recomiendo que puedan darle una chequeada. Luego también aquí tenemos la anatomía de un artículo científico, ¿no? Así como nosotros aprendemos la anatomía del cuerpo, también hay que saber cuáles son las partes de un artículo científico. Primero es el título, ¿no? El título, el abstract, que es el resumen, y siempre leerlo, ¿no? Porque a veces queremos leer, ir de frente, vemos un título que nos llama la atención, va concorde a lo que estamos buscando, pero nos ponemos a leer de frente y a lo mejor no hemos leído el resumen, que no está lo que estamos buscando, ¿no? Muchas veces pasa eso, así que yo les recomiendo que siempre empecemos por el resumen, luego vamos con la introducción, los métodos, ¿no? Los métodos también es importante para saber de qué manera se realizó este estudio y si lo podemos replicar en el caso que ustedes quieran hacer un estudio, un trabajo de investigación, un proyecto, un protocolo. Tablas y figuras también. Las tablas y figuras valen oro para mí porque te resumen bastante usualmente lo que el texto a veces es un poco abrumador, entonces las tablas y figuras siempre te van a resumir, te van a dar esa ayuda visual muy necesaria para el aprendizaje y la memoria también. Los resultados,
qué es lo que se encontró, ¿no? Y la discusión, ¿no? La discusión, aquí en la discusión vemos de que se compara, ¿no? Comparamos eh, nuestro estudio, mejor dicho, ese estudio, con qué otros estudios de Latinoamérica o a nivel mundial se ha comparado. O sea, es lo mismo que otros estudios en otros lugares he encontrado. Y para mí, una de las partes más ricas del artículo científico, donde hay mayor contenido y podemos sacar mayor provecho, es la discusión también, porque ahí vemos cómo se ha comparado con otros lugares, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Las conclusiones y otras secciones importantes como lo pueden ser aquí el tema de los agradecimientos, aquí está el tema de los conflictos de interés. Y hablo de conflicto de interés porque a veces en algunos artículos, ¿no? Justo hace poco un médico cuando había ido a un curso de farmacoterapia me lo mencionaba, ¿no? De que ustedes tienen que tener en cuenta los conflictos de interés porque muchas veces ustedes están frente a ponentes que el conflicto de interés es que trabajan para tal laboratorio, ¿no? Para tal empresa. Entonces, es que hay ese tipo de conflicto de interés, claramente va a haber un sesgo, porque quiere decir que este médico, este ponente va a estar a favor de para quién trabaja, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces, ya para ir avanzando, ¿cuáles son los tres pasos? Ese artículo que encontré me pareció muy interesante, que aquí mencionan tres pasos para realizar una lectura crítica, ¿no? El primer pasito es evaluar la validez, ¿no? ¿Cuál es el tipo de estudio, las herramientas clínicas, ¿no? Entonces, aquí vamos a determinar qué tipo de pregunta clínica se desea responder con el estudio, ¿no? Y si el diseño es adecuado, y ahí les traje un cuadrito que justo lo mencionaban en el artículo, de qué tipo de diseño va a ser necesario para determinada pregunta. Y es importante definir también brevemente qué es una pregunta clínica. No hay preguntas clínicas estructuradas y no estructuradas, ¿no? Y una buena pregunta clínica es la que se enmarca, ¿no? En el concepto de, de nuestro paciente, ¿no? O sea, al momento de hacer, es una pregunta que al poder ser resuelta, se pueden tomar decisiones, ¿no? Para el manejo. Y aquí está el cuadrito, ¿no? Que son tipos de estudio. Por ejemplo, si es que nosotros nos preguntamos acerca de la etiología, de la causa de una enfermedad, el tipo de diseño de estudio principal es, o sea, aquí te recomiendan de que veas estudio de casos y controles. ¿Dónde ves que es casos y controles? En el diseño, ¿no? Al momento de ver el resumen, el abstract, ves el diseño o methods o metodología, ahí chequea si es que es casos y controles. Por ejemplo, la etiología, aquí dice que en pacientes que tienen sobrepeso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio en 5 años? Entonces, aquí va básicamente casos y controles porque compara dos grupos, ¿no? Los controles, que son los pacientes que tienen sobrepeso, y los casos que en sí van a ser los que tienen sobrepeso, pero, o sea, hay dos casos, ¿no? Sobrepeso sano, sobrepeso con infarto de miocardio, ¿no? Y la prueba estadística de relevancia, el odds ratio y la regresión logística, ¿no? Todo esto es todo el tema de pruebas estadísticas, yo creería que es una clase más, así que ahorita solo lo menciono. En cuanto al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, los diseños de estudio principal pueden ser estudios transversales de tratamiento y prevención. Aquí sí a la cabeza recuerden siempre los ensayos clínicos. Los ensayos, si es que ustedes, por ejemplo, están en sus rotaciones, están en su internado, están en externado, etcétera, si es que ustedes quieren saber si el tratamiento que está recibiendo su paciente o el paciente de su caso clínico, etcétera, eh, yo les recomendaría que busquen ese tipo de estudios. El ensayo clínico, eso es lo que se recomienda, ¿no? Un ensayo clínico y una revisión sistemática. No busquen una carta al editor, no busquen un estudio transversal, peor aún un estudio observacional, ¿no? Porque a veces esos son los que más abundan, porque son los más sencillos a veces también de hacer. Pero entonces, eso es lo que se recomienda, ¿no? Porque como ya lo hemos hablado, en la revisión sistemática se evalúan varios artículos y en el ensayo clínico se experimentan, ¿no? Entonces es lo mejor de saber bajo la experiencia si es que funciona o no un medicamento, ¿no? Como en este caso hablan acerca si es que funciona o no la vitamina C. De manera secundaria pueden utilizar también estudios de cohorte, casos y controles. Aquí hablamos de la prueba estadística del riesgo relativo, también reducción absoluta del riesgo. En cuanto a pronóstico, ¿no? En pronóstico, los estudios de cohorte prospectivos, ¿no? O sea, para adelante, ¿no? Y de evaluación económica, estudios de costo-efectividad.
¿Y cómo evaluamos los resultados? Eso también, como les mencionaba, todo lo que son pruebas estadísticas, medidas de frecuencia es otra clase, pero aquí solo quiero que recuerden esto porque eso es lo básico, básico, básico. Y la prevalencia, por ejemplo, la prevalencia, incidencia acumulada. La prevalencia, bueno, antes de ello recordar esto, ¿no? Que estos son medidas de frecuencia y asociación. Y la duración de la enfermedad va a ser el estado, el inicio de la enfermedad es el evento. Entonces, la prevalencia va a ser básicamente cuántos enfermos hubieron y hay, ¿no? El número de sujetos con el estado, o sea, con la enfermedad, con la condición, sobre el número de sujetos que se estudian, ¿no? De manera general. La incidencia acumulada vendría a ser el número de eventos nuevos, ¿no? Durante, durante un periodo determinado, durante un periodo estudiado, sobre el número de sujetos en riesgo al inicio del estudio. En cuanto al riesgo relativo, aquí hablamos de riesgo absoluto y riesgo relativo. Aquí está un poco chiquito, pero les voy a mencionar de que el riesgo absoluto es la incidencia en el grupo expuesto al factor y el riesgo relativo básicamente va a comparar dos cosas, ¿no? Compara cuál es la incidencia, o sea, cuál es el número, ¿no? Eh, de los pacientes, o sea, de las personas expuestas sobre los que no están expuestos, ¿no? A un tipo de enfermedad. Y aquí la palabra clave, bueno, es riesgo, ¿no? Se compara el riesgo y aquí básicamente es para poder, eso sobre todo se realiza en estudios de cohorte y ensayos clínicos. Me acuerdo de que cuando me enseñaron eso también me mencionaban de que si en alguna pregunta me hacían cuándo utilizamos, ¿no? El riesgo relativo, sobre todo es para incidencia, ¿no? Para saber la incidencia, cuántos enfermos hay. Y en caso de, y los estudios vendrían a ser en cohortes y en ensayos clínicos. Aquí no lo mencioné, pero el odds ratio también, a diferencia del riesgo relativo que compara el riesgo, este va a comparar la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de poder, la probabilidad de los expuestos sobre sobre los no expuestos, ¿no? A una enfermedad. Y en este caso ya no se calcula la incidencia y sobre todo se utiliza en casos y controles, el odds ratio. Y ya para ir finalizando, ¿cómo aplicar los resultados en el paciente? ¿No? Esto ya me parece súper, súper, súper interesante que lo puedan saber. Uno, nosotros tenemos que comparar, ¿no? Y corroborar que los criterios, ¿cuáles son los criterios de selección, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estamos ante un estudio, mi paciente es un varón de 50, perdón, es una mujer y el estudio que yo estoy leyendo se realizó en varones, ¿no? Varones y jóvenes todavía. Y en mi caso, mi paciente es adulta mayor y es mujer, que claramente la fisiología femenina y masculina, y más aún en adultos mayores, es totalmente distinta. Así que eso hay que tener en cuenta en criterios de inclusión y exclusión. A la vez también, eso también está empalmado con sexo y edad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo mencionaban de que no podemos aplicar los resultados de estudios realizados en mujeres, ¿no? Mayores que un paciente joven. Luego también, si es que mi paciente está excluido, a lo mejor en un criterio de inclusión o en un criterio de exclusión de este artículo, mencionan de que no incluyen esto a pacientes trasplantados o no incluye a pacientes que tienen enfermedades crónicas o no incluyen a pacientes discapacitados o no incluyen a mayores tanto. Entonces, y a lo mejor mi paciente es justamente todo lo que no incluye. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tres, factores de riesgo. Hay que evaluar si los factores de riesgo de la población estudiada son los mismos factores de riesgo que tiene mi paciente. A lo mejor mi paciente tiene otro tipo de comorbilidades o ha vivido o tiene otros tipos de factores de riesgo, entonces hay que también saber eso, diferenciarlo y ver la severidad de la enfermedad, ¿no? Porque claramente no es lo mismo ver que se ha realizado este estudio en pacientes sanos, en pacientes o mejor dicho, que están en etapas tempranas de una enfermedad, a diferencia que mi paciente, por ejemplo, puede estar con un pronóstico muy malo, puede estar en una etapa tardía de la enfermedad, entonces también hay que saber eso, ¿no? De esta manera estamos aplicando la lectura crítica, estamos aplicando el artículo que estamos leyendo a nuestro paciente, ¿no? Ay, perdón. Ah, y eso para que recuerden, ¿no? El método PICO, que esto también es muy importante, que es PICO P de población. Y aquí nos preguntamos, la pregunta de ayuda es, ¿a quién me estoy refiriendo, no? Concretamente, la población. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, me imagino de unas
adolescentes, ¿no? Unos adolescentes, intervención de qué actuación estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conocimiento, ¿no? El nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, puede ser en adolescentes. Comparación, ¿no? Hay otras opciones, estoy comparando con otras personas, a lo mejor estoy comparando con estudiantes de medicina, entre otras personas, ¿no? Y o vendrían a ser en inglés de outcome, que son los resultados, ¿no? ¿Cuál es el mejor desenlace, ¿no? Para evaluarlo. Y en algunos casos también mencionan la T de tiempo, es opcional, no solo se aplica al tiempo, de cuándo lo estás realizando. Y aquí también otros tips más es saber, ¿no? Era The New England Journal of Medicine, perdón. Entonces, ¿de qué revista procede, no? Porque a veces también las revistas también se pueden dividir y clasificar por cuartiles, ¿no? Cuartil 1, 2, 3, 4, ¿no? Obviamente de 1, 2 es mejor, ¿no? 3, 4 es un poco menos. Entonces, aquí vamos viendo ello, ¿no? ¿Quién lo escribe también? Entonces, nos preguntamos, ¿de qué revista procede, no? ¿Y quién lo escribe, no? A lo mejor, ¿cómo saber quién lo escribe? Podemos buscar en ResearchGate, que es una plataforma es como una red social, pero básicamente para ver cuáles son tus artículos que has tenido, o sea, con tu usuario y te creas un perfil donde pones cuántos artículos has tenido, tu trayectoria científica, ¿no? Un poco tu trayectoria de investigación. Ahí podemos buscar también a las personas, porque usualmente las personas que investigan está en ResearchGate. Y el ORCID también podemos buscarlo ahí. Ahí también podemos encontrar otro de sus artículos. En el ORCID también te permite poner un poquito más acerca de ti. También podría ser otra opción LinkedIn también. Y recordar que hay que diferenciar, ¿no? De que hay dos tipos de lectura. Hay lecturas pasivas esos son consejos, ¿no? Lecturas pasivas y lecturas activas, ¿no? Dentro de las lecturas pasivas es cuando nosotros simplemente estamos leyendo de manera obediente o porque tenemos que. En cambio, la lectura activa, que por cierto, también el aprendizaje activo es el mejor para estudiar medicina, por si es que yo creo que ya varios lo saben, ya no es un secreto, pero de la misma manera también para poder leer un artículo, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Ir ya al artículo con una pregunta en mente, o sea, yo me voy al artículo, lo busco porque yo quiero saber cuál es la última actualización de qué tipo de medicamentos le doy a un paciente diabético y con colesterol o un paciente diabético y que tiene infección urinaria o algo así, ¿no? Entonces, ir con la pregunta en mente. Luego también la lectura pasiva no es crítica, ¿no? Y confía usualmente de manera blind, ciega, confiar ciegamente en las autoridades, lo cual no es bueno confiar ciegamente en las autoridades ni en nadie en esta vida. Y luego, en cambio, en el active reading, o sea, en la lectura activa, aquí vas a ver más, vas a buscar, ¿no? Vas a buscar qué tipo de autores son los que están dándome esta información, y bueno, la lectura pasiva lo ves como simplemente con la mentalidad de que tengo que terminar esto, pero la lectura activa aquí lo haces interesante porque también estás involucrándote con la salud y la vida de tu paciente, ¿no? Entonces, por eso lo hace interesante e intelectualmente y estás eh, comprometido a ello. Entonces, también aquí en la lectura pasiva se lee de manera em, lenta, de manera ineficiente, leer como que palabra por palabra, entender palabra por palabra. En cambio, acá la lectura activa, o sea, consiste en seleccionar lo más enfocado posible, seleccionar lo que es más importante, ¿no? Y aquí también otra diferencia entre la lectura pasiva, que es la que no tenemos que tener, es, por ejemplo, tener un entendimiento pequeño, ¿no? O a lo mejor no entender sobre qué son los diseños, cuáles son los tipos de diseño, ¿no? Como ya hemos hablado, hay diseños experimentales, no experimentales, observacionales, se dividen en tantos, ensayos clínicos, metaanálisis. También yo les recomendaría de que tengan esta noción básica y lo busquen también antes de leer unos artículos, porque cuando uno ya está leyendo el artículo y no entiende lo básico, se confunde más y está buscando en internet y está perdiendo más tiempo, ¿no? Entonces también tener un conocimiento básico, ¿no? De todo el diseño experimental y todo ello. Y bueno, tener una impresión profunda, ¿no? La lectura pasiva, perdón, activa. Lectura profunda, una impresión profunda. Entonces, ya para finalizar, los take home messages, que es básicamente
Algunos puntos claves que debemos recordar esta noche y que se puedan llevar a casa es que es necesaria una base conceptual para abordar un artículo científico, ¿no? Y la mejor forma de iniciar es con un método estructurado, como les mencioné, el CASP es uno de ellos donde pueden buscar eh, cuáles son las preguntas que tengo que hacerme para saber si mi artículo es bueno o no es bueno y si me va a servir o no. Tener un método estructurado de manera ordenada. Existen métodos también que nos ayudan a comprender y otros a resumir, ¿no? Como les mencionaba, es importante comprender con una lectura activa y aquí utilizamos también la pregunta pico, ¿no? Y otra cosa que también es que el artículo que leamos, la pregunta que tengamos, el título, mejor dicho, del artículo, tiene que tener esto, tiene que responder a la palabra pico, porque si no también estamos viendo de que a lo mejor no es un buen artículo, ¿no? Porque no ha utilizado ello. Luego también saber de que el análisis mejora conforme practiquemos y como todo lo que aplica en la vida, ¿no? Que básicamente la práctica hace al maestro, ¿no? Como lo dicen, entonces ustedes no se desanimen si a la primera no entienden un artículo, tratan de continuar y aplicar lo que hemos conversado y poco a poco les va a ir muy bien. Y equivocarse es válido, ¿no? El error es la mayor fuente de aprendizaje. Eso también creo que todos tenemos que interiorizar y grabárnoslo ahí, quizás tatuarlo en nuestro corazón, tatuarlo dentro de nosotros bien presente, porque a veces por miedo a fallar, por miedo a equivocarnos, nos perdemos de muchas oportunidades, ¿no? A lo mejor oportunidades en investigación, oportunidades en realizar no sé, una rotación clínica. En el extranjero, oportunidades en poder conectar con doctores, etcétera. Entonces yo les animaría a que ustedes no puedan perder ese tipo de oportunidades por miedo a equivocarse, ¿no? Y no buscar encontrar resultados que nos favorezcan, obviamente, ¿no? O sea, lo ideal es que favorezcan al paciente y a lo mejor nosotros tenemos un conocimiento ya, pero no siempre vamos a encontrar eso. Y algo que me decía mi asesor de tesis era que ustedes, no importa si tu resultado, porque yo le decía, doctor, pero yo creo que mi resultado no va a ser tan consistente porque no tengo mucha muestra y a lo mejor no a lo mejor me va a salir, a todos les ha salido que es positivo para ello, pero a mí me va a salir negativo y me decía, pero no importa que no te favorezca el resultado, porque es interesante saber que a ti no te ha favorecido, ¿no? ¿Y por qué no te ha favorecido? Ese es un tema controversial y también interesante para poder publicar. Entonces, no se entristezcan, no piensen de que su resultado, porque su resultado es diferente al de otras personas o al de otros investigadores, está mal, ¿no? También hay riqueza en lo diferente, ¿no? Y esa es la bibliografía donde puede obtener. Aquí está el artículo que les mencionaba, que es Lectura Crítica de Estudios Clínicos. Justamente es peruano y es de la Universidad Ricardo Palma, estos autores, y me pareció muy, 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 muy interesante. Aquí lo pueden tener. Se llama Bases Prácticas perdón, Lectura Crítica de Estudios Clínicos, Bases Prácticas para el Médico de Residente de Especialidades Clínicas. Y ellos básicamente lo enfocan a que en otros países cercanos, bueno, vecinos al Perú, porque acá en Perú todavía, cuando ellos realizaron esta investigación, todavía no se encontraba muchas investigaciones acá en Perú que hablen sobre cuán capacitados estaban los médicos. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Colombia, me parece que se realizó en México, encontraron de que residentes de oncología, residentes de cardiología, que creo que tendrían que estar más a la vanguardia con los medicamentos, ellos tenían una insuficiente, ¿no? Capacidad con respecto a la lectura crítica y por ello es que ellos hacen este artículo también. Y ya, bueno, eso sería todo. Espero no haber hablado tanto y espero que hayan podido entender un poquito algo y espero no los haya podido confundir más. Y termino con esta frase que nos dice, no buscar artículos, y eso lo encontré en una ponencia que escuché, que decía, no buscar artículos o no busques artículos para reforzar tu conocimiento, sino al contrario, para que rete el conocimiento que tienes, ¿no? Porque es fácil leer de manera pasiva y algo que ya sabes, volver a releerlo, pero algo que no lo sabes y que pueda retarte, eso es mejor porque ahí está el aprendizaje también. Así que eso sería todo por mi parte. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Si es que no fuera, eso es todo. Gracias.
Gracias. Antes que me olvide, Leslie me había comentado que podamos mencionar la palabra clave, ¿no? La palabra clave, por si acaso, es pico en relación a lo que hemos ido aprendiendo. Así que, no sé, desanimen chicos, la investigación puede ser un poco tediosa, pero es bonita al final y abre muchas puertas también. Así que sigan adelante, cuídense mucho. Chicos, buenas noches. Se va a repetir la palabra clave una vez más, pero solamente por esta sesión. Las demás sesiones ya no se va a repetir. Es parte de la dinámica que se tiene para saber si están atentos durante la ponencia. La palabra clave es pico. No demoren, chicos. Recuerden que solo tienen 10 minutitos.